Vamos a darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy. Andrés Madero, ministro de Trabajo, nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil para darnos a conocer los avances de los diálogos con distintos sectores sociales en esta concertación de medidas económicas para buscar el equilibrio fiscal de nuestro país y la productividad. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Sofía, un saludo a usted y a todos los ecuatorianos. Bueno, primero permítame preguntarle acerca de los diálogos con los sectores de trabajadores. Teníamos entendido que con el Frente Unitario de Trabajadores, que ha anunciado una marcha para finales de este mes, se detuvieron estas conversaciones que pues de alguna manera vinieron atadas a la conversación que el gobierno nacional empezó con el sector indígena. Bueno, nos hemos reunido claramente con todos los sectores de trabajadores, con la representación sindical a nivel nacional, con artesanos. Le podría indicar, por ejemplo, que nos hemos reunido con la Central Unitaria de Trabajadores, con la Confederación Nacional de Servidores Públicos, con la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, con el sindicato, el principal sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación, con la red de maestros, con la Federación de Servidores Públicos, con la Central Ecuatoriana de Trabajadores de las Organizaciones de Seguridad Social, con los artesanos, como indicaba, con los empresarios, con empleadores. Todos hemos trabajado en conjunto para sacar una norma que sea perfecta, que sea perfectible, que sea utilizada en beneficio de la reactivación económica y la generación de empleo. En el tema del FUT, el país estamos segurísimos que no está en búsqueda de caos, de paralizaciones, estamos todos en búsqueda de trabajar, en búsqueda de generar empleo, y eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo encontrar consensos con el Frente Unitario de Trabajadores después del conflicto que ha vivido el país, esta crisis que se dio en medio de las paralizaciones? Bueno, el presidente ha tendido la mano, el diálogo siempre está vigente, los acuerdos siempre se pueden dar en un marco de diálogo, en un marco de respeto, pero en un marco de movilizaciones, de amenazas, de paralizaciones, no se van a realizar ningún diálogo y va a ser imposible llegar a consenso de esa manera. ¿Cuál es la principal demanda de los trabajadores en este momento, ministro? Bueno, la principal demanda de los trabajadores es que han hecho una clara exposición de que no solamente su preocupación es los que están trabajando, sino que generar el empleo pleno para las personas que hoy se encuentran fuera de este escenario. Esas son las coincidencias que ustedes encuentran con todos los sectores, excepto el que no está abierto al diálogo en este momento con ustedes. Es decir, ¿esto ya se ha dialogado con el CUT, con las otras centrales que usted mencionaba? Sí, con todas las centrales y con todos los trabajadores, con varios gremios, como les decía, con jóvenes, con mujeres, con emprendedores. La idea de todos es generar la reactivación económica a través del plan de trabajo del gobierno, no solamente las reformas laborales per se, sino la reactivación económica que se pretende con la reforma tributaria, la simplificación de trámites en favor de emprendedores, las nuevas medidas económicas que permiten tener una simplificación en trámites, una simplificación tributaria en impuestos. Entonces son todo este conjunto de reformas, este plan integral que va a permitir generar la reactivación de empleo económico. ¿Y desde cuándo se viene dialogando con todos estos sectores? Porque antes de que se den a conocer las decisiones económicas que había adoptado el gobierno el pasado 1 de octubre, usted nos decía, venimos de un trabajo de mesas de diálogo ya con estos sectores. Entonces, ¿cómo se entiende que al final hayan sido algunos los que hayan protestado por las medidas que se estaban tomando? Bueno, eso ya respondería cada uno de los actores, pero indicar que aquí no estamos haciendo ningún trabajo político, ningún trabajo mediático, estamos haciendo un trabajo técnico, un trabajo conjunto y un esfuerzo entre trabajadores y empleadores a fin de llegar a normas que permitan generar la mayor cantidad de empleo. Este trabajo viene durante más de 10 meses, se han generado mesas de diálogo permanente, siempre el presidente ha estado dispuesto. El día martes estuvo reunido con todas las centrales sindicales que le indicaba, quienes frontalmente le plantearon ciertas preocupaciones, y el presidente, sensible a ellas, ha permitido tener un espacio mayor para el diálogo, para generar también propuestas, pero ya hay acuerdos básicamente en casi todos los temas normativos. En este momento se mantienen activas mesas de trabajo con los sectores de las centrales sindicales. Con todos los sectores que estén abiertos al diálogo siempre mantenemos una constante reunión, escuchamos sus propuestas y estamos ya definiendo los temas. ¿Cuáles son las propuestas que se hacen desde estos sectores precisamente? ¿Están alineadas en las que ya se venían trabajando y las que se habían manifestado serán entregadas como un proyecto de reformas laborales a la Asamblea Nacional, el tema de la flexibilización de la jornada laboral, entre otros? Bueno, son temas para dinamizar el mercado laboral, no estamos hablando de flexibilización ni de precarización de derechos bajo ningún concepto. En ese sentido está claro para ambos sectores, tanto empleadores como trabajadores, que
se va a buscar es dinamizar el mercado laboral a través de medidas y herramientas que permitan la incorporación práctica de la mayor cantidad de trabajadores al trabajo pleno. Ahora, el ministro Martínez anunció que el día de hoy se entregará en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas tributarias. ¿Las reformas laborales también se entregarán en estos días? En los próximos días será entregada la reforma laboral. Hay unas ciertas puntualizaciones y preocupaciones del sector de los trabajadores, más que nada en las normas del servicio público, porque en el tema laboral del Código del Trabajo está todo plenamente consensuado, pero no por eso vamos a dejar de hacer en esta semana un espacio de diálogo para que la gente vuelva a conocer, sepa con tranquilidad que ninguna reforma laboral va a vulnerar derechos, ninguna reforma laboral va a hacer regresión en derechos, siempre lo que se va a buscar es generación de empleo con plenitud de derechos. ¿Podemos recordar cuáles son los consensos a los que se ha llegado y que estarán incluidos dentro de esta reforma? Bueno, hay muchos consensos prácticos, las modalidades contractuales, en el tema del contrato por emprendimiento, contratos para obras dentro del giro del negocio determinado, en la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y un sinnúmero de normas, todas encaminadas a la generación de empleo pleno. Esto se mantiene como estaba antes de las movilizaciones, digamos, es lo que se había planteado inicialmente. ¿Cuáles son los puntos que se cambiaron y que se concertaron, por ejemplo, con la Central Unitaria de Trabajadores? Todos los puntos han sido trabajados dentro del Consejo Nacional de Trabajo. El tema principal, como indicaba, la preocupación de los trabajadores en el tema del servicio público, en el tema de las vacaciones, en el tema del día de las empresas públicas, son temas que están generando. El presidente ha manifestado su total apertura al diálogo, a buscar alternativas sobre este tema, y eso es lo que estaremos recogiendo conjuntamente con los trabajadores y empleadores. Desde la Central Unitaria de Trabajadores nos decían que se había dialogado para evitar que se reste, por ejemplo, el día de trabajo a los servidores de las empresas públicas y también el tema de las vacaciones. ¿Esto ya no iría contemplado dentro de las reformas? Eso es lo que estamos trabajando dentro de este marco de diálogo a fin de poder llegar a una solución que sea beneficiosa para los trabajadores. Ahora, ¿cómo creen que van a ser recibidas estas propuestas dentro de la Asamblea Nacional? ¿Ya se ha podido dialogar con los bloques, con las bancadas? Bueno, como le indicaba, lo principal es que en el país, el momento que estamos viviendo, los días duros que hemos pasado, un golpe fallido, un intento de actos terroristas prácticamente en contra de todos los bienes públicos, bienes privados, saqueos, robos, son situaciones que no se deben de volver a repetir en el Ecuador. Hoy todas las instituciones tenemos que manejarnos con una responsabilidad que el momento histórico así lo amerita, y yo entiendo que la Asamblea va a tener también que cumplir su rol histórico dentro de esta reforma y agendar la misma de la manera más práctica y responsable. Pero se van a mantener los diálogos a pesar de este anuncio de movilizaciones que ha hecho el Frente Unitario de Trabajadores con las otras centrales, por lo menos. El gobierno siempre mantiene abiertos los canales de diálogo y es una disposición del presidente Lenín Moreno dialogar con todos los sectores que quieran generar propuestas, que quieren generar ideas, que quieran generar el cambio positivo en el Ecuador. El gobierno no dialogará con personas que quieran caotizar, paralizar el país, realizar movilizaciones, cuando hoy todos buscamos generar empleo, todos buscamos trabajar para generar reactivación económica en el país. Es decir, mientras no se deponga esta medida de paralización que ha sido planteada, no habrá diálogo con el Frente Unitario de Trabajadores, ministro. No habrá diálogo con nadie que intente caotizar el país. Vamos a conversar también sobre lo que han sido las consecuencias de estas paralizaciones durante los días previos. El gobierno ha anunciado, el día de ayer se reunió con algunos sectores productivos y ha anunciado respaldo también en el tema laboral. ¿Cuáles son los planteamientos que se hacen para las empresas, por ejemplo, que trabajan y llegan a fin de mes y de alguna manera, por decirlo así, con lo justo y tienen que pagar a sus trabajadores? ¿Cuáles son las propuestas que se hacen desde el gobierno? Bueno, el gobierno está aprovechando la banca pública para generar incentivos económicos, créditos que permitan paliar un poco la crisis generada durante estos días, la débil situación económica que se ha convertido por la falta de trabajo. Estamos buscando todos reformas integrales, el IES, el SRI ha preparado una moratoria, de igual manera el Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo el día lunes en la cual otorgaba un plazo adicional para el registro de contratos, registro de actas de finiquito, a fin de evitar multas por estos días que no se han podido generar un trabajo normal y ordinario. En el caso de incumplimientos con el IES, por ejemplo, ¿tendrán también una moratoria? Sí, el IES ha sacado una resolución en la cual entrega una moratoria para que puedan realizar los pagos y cumplir también con esta obligación.
Ministro, para finalizar, hay también algunas cifras que se han dado a conocer desde el INE. Quisiera que usted nos dé un balance acerca de lo que representan estas cifras para el país. Bueno, indicar claramente a los ecuatorianos que mientras haya una persona en búsqueda de empleo, va a ser una preocupación siempre principal del gobierno nacional. Pero lo importante es señalar que durante el año 2019 se ha generado ya una estabilización en el tema de desempleo y por primera vez logramos ver ya un incremento en la cifra del empleo adecuado. Ha pasado de 37.9 a 38.5, generando un incremento de más de 130.000 plazas de empleo pleno. Lo que buscamos es que esta tendencia se mantenga y para eso es necesario evitar este tipo de caos, paralizaciones generadas por ciertos sectores que con total irresponsabilidad han tratado de causar un golpe de Estado, de generar caos, sin pensar en el único objetivo que es el país, el desarrollo económico del país y de todos los ecuatorianos. Pero las cifras de desempleo se mantienen, digamos, lo que ustedes analizan es de todos modos que se podría mejorar con las reformas que se están enviando a la Asamblea. Lo importante es saber qué va a pasar a futuro. Lo importante es que todos trabajemos juntos para sacar adelante el país. Las medidas económicas, las reformas laborales, las reformas tributarias van encaminadas dentro de un plan organizado, un plan coordinado que busca generar reactivación económica en el país. Y estamos seguros que todos los queremos eso y tenemos planteado ese objetivo, sacar adelante el país. Estoy seguro que empresarios, trabajadores, la Asamblea, el Gobierno Nacional, vamos a trabajar juntos para lograr ese objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ministro. Ojalá estos diálogos que se están planteando con todos los sectores sociales sean fructíferos y se encuentren realmente pues estas salidas para mejorar estas cifras y evitar el desempleo en el país. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto, Sofía. Ya está dando resultados. El presidente ha planteado que va a suspender la entrega de la reforma laboral por unos días a fin de que se realice una socialización de estos temas, se pueda llegar a mayores consensos y diálogos. Lo importante es que siempre está tendida la mano del gobierno para generar acuerdos y consensos dentro del marco del diálogo. Dentro del marco de movilizaciones, paralizaciones, caotización del país, no va a haber espacio para ningún diálogo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, nos acompañaba desde la ciudad de Guayaquil.